¿Por qué seguimos aferrándonos a quienes nos causaron tanto dolor? ¿Por qué insistimos en esperar el amor de quien ya demostró que no está dispuesto a dárnoslo? Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, comprendió algo fundamental sobre el sufrimiento humano. No es el dolor lo que nos destruye, sino el significado que le damos a ese dolor. Cuando alguien te rechaza, cuando te abandona, cuando te hace sentir que no eres suficiente, algo dentro de ti se quiebra. Pero lo que realmente se rompe no es tu valor como persona, sino la ilusión que habías construido sobre esa relación. El dolor que sientes no proviene del amor que perdiste, sino del apego destructivo que creaste. Mira a tu alrededor. Observa cuántas personas conoces que viven atrapadas en relaciones que les drenan la energía, que les roban la paz, que les hacen cuestionar su propio valor. Están ahí no porque el amor sea real, sino porque el miedo al vacío es más fuerte que el deseo de libertad. Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad para elegir. Ese espacio es donde puedes decidir si vas a permitir que el dolor te defina o si vas a usarlo como el catalizador para tu transformación. El sufrimiento, cuando tiene un propósito, deja de ser destructivo y se convierte en constructivo. Pero cuando te aferras al dolor sin razón, cuando lo alimentas día tras día con pensamientos obsesivos, con la esperanza de que las cosas cambien, estás eligiendo la prisión sobre la libertad. Hoy quiero que entiendas algo. Tu dolor es válido, pero no tiene que ser permanente. El rechazo que sientes, el abandono que experimentaste, la indiferencia que te lastimó, todo eso puede transformarse en la fuerza que necesitas para construir una versión más auténtica de ti mismo. El dolor no es el final. Puede ser el inicio de tu cura. Si esto te tocó el corazón, deja tu me gusta y quédate conmigo, porque en el siguiente tópico vamos a desentrañar la raíz del apego que te mantiene atado al sufrimiento y descubrirás por qué es tan difícil soltar. El apego destructivo no nace del amor, nace del miedo. Miedo a estar solos, miedo a no ser suficientes, miedo a enfrentar nuestra propia vacuidad existencial. Viktor Frankl lo sabía bien. Cuando una persona no encuentra sentido en su propia vida, busca desesperadamente llenar ese vacío a través de otros. Pero aquí está la trampa. Cuando dependes de alguien más para sentirte completo, no estás amando, estás consumiendo. No estás eligiendo estar con esa persona, estás necesitándola para sobrevivir emocionalmente. Y esa necesidad, disfrazada de amor, se convierte en una cadena que te ata al sufrimiento. Piensa en esa relación que te desgasta, en esa persona que te da migajas de atención mientras tú le entregas tu alma completa. ¿Realmente es amor lo que sientes? ¿O es terror a enfrentar quién eres cuando no tienes a nadie que valide tu existencia? La codependencia es el resultado directo del apego destructivo. Es cuando tu bienestar emocional depende completamente de los estados de ánimo, las decisiones y las acciones de otra persona. Es cuando vives en función de sus necesidades, ignorando las tuyas propias. Es cuando tu identidad se diluye tanto en la de otro que pierdes de vista quién eras antes de esa relación. Viktor Frankl observó en los campos de concentración que quienes tenían un propósito claro, un por qué vivir, eran los que mejor resistían las condiciones más extremas. Quienes no tenían ese sentido interno de propósito se desmoronaban más rápidamente. Lo mismo sucede en las relaciones. Cuando tu único propósito es ser amado por alguien específico, cuando esa persona se convierte en tu única razón de existir, pierdes tu centro, tu fuerza interior. El apego destructivo te convence de que sin esa persona no puedes ser feliz, de que tu valor como ser humano depende de su aprobación, de su presencia, de su amor. Te hace creer que sus problemas son tus problemas, que su felicidad es más importante que la tuya, que debes sacrificar tus sueños, tus límites, tu paz mental por mantener esa conexión. Pero esto no es amor. El amor verdadero libera, no aprisiona. El amor sano te permite crecer, no te obliga a encogerte,
El amor auténtico respeta tu individualidad, no la consume. Cuando vives en apego destructivo, cada día es una montaña rusa emocional. Un mensaje de texto te eleva al cielo, la falta de respuesta te hunde en el infierno. Sus palabras amables te hacen sentir que vales, su indiferencia te convence de que no mereces amor. Vives pendiente de señales, interpretando cada gesto, cada silencio, cada mirada, buscando desesperadamente confirmación de que todavía importas para esa persona. Esta dinámica es agotadora porque estás constantemente fuera de ti mismo, viviendo en función de otro, perdiendo contacto con tus propias necesidades, deseos y límites. Te conviertes en un actor en la vida de alguien más, olvidando que tienes tu propia obra que protagonizar. Lo que duele no es el amor, es el apego destructivo. Si esto te dio claridad, suscríbete al canal y prepárate para entender cómo romper este patrón y comenzar a construir una relación sana contigo mismo en lo que sigue. El desapego emocional no significa volverse frío o indiferente. No se trata de dejar de amar o de cerrarte al mundo. El desapego emocional es la capacidad de amar sin perderte a ti mismo en el proceso. Es la habilidad de cuidar de otros sin sacrificar tu bienestar. Es la sabiduría de soltar aquello que no puedes controlar para enfocarte en lo que sí está en tus manos. Viktor Frankl vivió el desapego más extremo cuando perdió todo en los campos de concentración: su familia, su trabajo, sus posesiones, su libertad física. Pero descubrió que había algo que nadie podía quitarle: su libertad interior, su capacidad de elegir su actitud ante las circunstancias. Esa fue su salvación y su enseñanza más poderosa. En el contexto de las relaciones, el desapego emocional significa reconocer que no puedes obligar a nadie a amarte de la manera que necesitas ser amado. No puedes cambiar a quien no quiere cambiar. No puedes sanar a quien no reconoce estar herido. No puedes llenar el vacío emocional de otra persona con tu propia energía. El primer paso hacia el desapego emocional es aceptar esta realidad. Cada persona es responsable de su propia felicidad, de su propio crecimiento, de sus propias decisiones. Cuando entiendes esto profundamente, dejas de cargar con responsabilidades que no te corresponden y empiezas a enfocarte en lo único que realmente puedes controlar: tu propia vida. Pero soltar no es fácil. Tu mente va a resistirse, va a inventar 1000 excusas para mantenerte aferrado. Pero es que lo amo, pero es que ella me necesita, pero es que sin mí se va a destruir, pero es que nadie más va a amarlo como yo. Todas estas son mentiras que tu ego te cuenta para evitar enfrentar el miedo al vacío. El desapego emocional requiere coraje, coraje para enfrentar tu soledad sin llenarla inmediatamente con otra persona. Coraje para sentir el dolor del distanciamiento sin correr de vuelta a lo conocido. Coraje para construir una vida que tenga sentido por sí misma, no en función de alguien más. Uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer es preguntarte: ¿quién soy yo cuando no estoy tratando de ser lo que esta persona necesita? ¿Qué sea? Esta pregunta te conecta con tu esencia auténtica, con esa parte de ti que existe independientemente de cualquier relación. El desapego también significa establecer límites claros. Límites sobre cuánto tiempo dedicas a pensar en esa persona. Límites sobre cuánta energía inviertes en tratar de resolver sus problemas. Límites sobre cuánto de tu felicidad permites que dependa de sus acciones. Cuando empiezas a practicar el desapego emocional, algo hermoso sucede. Recuperas tu centro. Vuelves a conectar con tus propios sueños, con tus propias pasiones, con tus propias necesidades. Empiezas a disfrutar de tu propia compañía. Comienzas a construir una vida que no depende de nadie más para tener valor. No confundas el desapego con la indiferencia. Puedes amar profundamente y al mismo tiempo mantener tu autonomía emocional. Puedes desear lo mejor para alguien sin sacrificar tu propia paz. Puedes cuidar sin convertirte en salvador. Puedes estar presente sin perderte a ti mismo. El desapego emocional es un regalo que te das a ti mismo. Y paradójicamente,
también es un regalo para la otra persona. Cuando dejas de ser codependiente, le das la oportunidad de crecer, de enfrentar sus propios desafíos, de desarrollar su propia fortaleza. A veces, soltar es el acto más valiente que puedes hacer. Si tu experiencia resuena con este mensaje, deja tu comentario contándome qué ha sido lo más difícil de soltar para ti. Y quédate conmigo, porque en el siguiente tópico te voy a contar una historia que va a cambiar tu perspectiva sobre el apego y la libertad. Te voy a contar la historia de Carmen, una mujer de 34 años que creía que su valor dependía de cuánto amor podía dar a otros, especialmente a quienes menos se lo merecían. Carmen había crecido en un hogar donde el amor era condicional, donde tenía que ser perfecta, servicial y abnegada para recibir aunque fuera migajas de atención. A los 25 años, Carmen conoció a Sebastián, un hombre carismático pero emocionalmente indisponible. Sebastián tenía esa cualidad magnética de las personas heridas. Prometía mucho, entregaba poco y siempre tenía una excusa perfecta para explicar por qué no podía dar más. Carmen se enamoró no de quien era Sebastián, sino de quien creía que podía llegar a ser si ella le daba suficiente amor. Por 5 años, Carmen vivió en una montaña rusa emocional. Sebastián aparecía y desaparecía de su vida como las mareas. Cuando estaba presente, era encantador. Le decía las palabras exactas que ella necesitaba escuchar, le hacía sentir especial. Pero cuando se alejaba, Carmen se sumía en una ansiedad terrible, cuestionando todo sobre sí misma. Carmen se convirtió en la terapeuta emocional no pagada de Sebastián. Cada vez que él tenía problemas en el trabajo, o con su familia, o con sus propios demonios internos, Carmen estaba ahí para consolarlo, para darle consejos, para sacrificar su tiempo y energía. Ella cancelaba planes con sus amigas, posponía sus propios proyectos, ignoraba sus propias necesidades para estar disponible cuando él la necesitara. Pero había un patrón que Carmen tardó años en reconocer. Sebastián nunca estaba disponible cuando ella lo necesitaba. Cuando Carmen pasaba por momentos difíciles, cuando necesitaba apoyo emocional, cuando quería compartir sus logros o sus miedos, Sebastián siempre tenía algo más importante que hacer. Sus problemas eran urgentes, los de Carmen podían esperar. Durante esos 5 años, Carmen perdió contacto con quien era antes de conocer a Sebastián. Sus pasiones se desvanecieron, sus amistades se deterioraron, sus sueños profesionales se pusieron en pausa. Vivía en función de los estados emocionales de él, de sus necesidades, de sus tiempos. Su identidad se había disuelto completamente en la de él. El punto de quiebre llegó una noche cuando Carmen se dio cuenta de que llevaba 3 días sin comer apropiadamente porque estaba demasiado ansiosa, esperando que Sebastián le respondiera un mensaje. Estaba sentada en el suelo de su cocina, llorando, cuando tuvo una revelación. Se había convertido en una extraña para sí misma. Esa noche, Carmen tomó un libro que había estado juntando polvo en su estante. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Mientras leía sobre cómo Frankl había encontrado propósito y dignidad incluso en las circunstancias más extremas, Carmen comenzó a entender algo fundamental. Había estado buscando su propósito en la persona equivocada. Frankl había escrito: todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Carmen se dio cuenta de que había entregado esa libertad voluntariamente. Había elegido ser víctima de los caprichos emocionales de Sebastián. La transformación de Carmen no fue inmediata. El desapego emocional es un proceso, no un evento. Empezó por pequeñas acciones. Dejó de responder inmediatamente a los mensajes de Sebastián. Comenzó a hacer planes que no dependían de su disponibilidad. Volvió a la clase de pintura que había abandonado. Reconectó con amigas que había descuidado. Al principio, Sebastián intensificó sus esfuerzos por mantenerla enganchada. Cuando sintió que Carmen se alejaba, se volvió más atento, más cariñoso, más presente, pero Carmen ya había visto el patrón.
Él solo la valoraba cuando sentía que la perdía. En cuanto recuperaba su atención completa, volvía a tomarla por sentado. Carmen tomó la decisión más difícil de su vida. Eligió soltar. No bloqueó a Sebastián, no le hizo escenas dramáticas, no trató de lastimarlo como él la había lastimado. Simplemente se alejó con dignidad. Le envió un mensaje final donde le explicaba que había decidido enfocarse en construir una vida que tuviera sentido por sí misma, independientemente de cualquier relación. La respuesta de Sebastián fue predecible. Primero trató de convencerla de que habían malentendido las cosas. Luego se enojó y la culpó de ser egoísta. Finalmente desapareció de su vida tan abruptamente como había aparecido años atrás. Carmen pasó por un periodo de duelo profundo. No solo estaba perdiendo a Sebastián, estaba perdiendo la identidad que había construido alrededor de esa relación, pero en ese vacío, algo nuevo comenzó a emerger, su yo auténtico. La mujer que había estado dormida durante 5 años comenzó a despertar. Hoy, 2 años después, Carmen vive una vida completamente diferente. Tiene una relación sana con un hombre que la valora consistentemente, no solo cuando siente que puede perderla. Ha desarrollado una carrera artística exitosa, mantiene amistades profundas y genuinas, pero lo más importante, ha construido una relación sólida consigo misma. Carmen aprendió que lo que había soltado no era a Sebastián, sino la ilusión de que solo el amor de alguien más podía darle valor. Había soltado la creencia de que tenía que sacrificarse para merecer amor. Había soltado el miedo a estar sola, que la había mantenido prisionera en una relación que la estaba destruyendo lentamente. Lo que sueltas no es a la otra persona, es la ilusión que construiste sobre ella. Si crees que esta historia puede ayudar a alguien que conoces, comparte este video y quédate conmigo porque en el siguiente segmento vamos a explorar los pasos concretos que puedes tomar para liberarte del apego destructivo y construir tu propia fortaleza emocional. La liberación del apego destructivo no es un destino al que llegas, es un camino que eliges caminar cada día. Viktor Frankl entendía que la libertad verdadera no es la ausencia de limitaciones externas, sino la capacidad de elegir tu respuesta ante cualquier circunstancia, por difícil que sea. El primer paso hacia tu liberación es aceptar una verdad incómoda. No puedes cambiar a nadie más, pero tienes el poder absoluto de transformar tu propia vida. Esta aceptación no es resignación, es empoderamiento. Cuando dejas de gastar energía tratando de controlar lo incontrolable, toda esa fuerza se redirige hacia lo que realmente importa, tu crecimiento personal. Viktor Frankl decía que el sufrimiento sin propósito es destructivo, pero el sufrimiento con sentido puede ser transformador. Tu dolor emocional, ese apego destructivo que tanto te ha costado, puede convertirse en la materia prima de tu fortaleza. Cada lágrima que has derramado, cada noche de insomnio, cada momento de ansiedad, todo puede tener un propósito si decides usar esa experiencia para desarrollar sabiduría emocional. La liberación requiere que desarrolles una nueva relación contigo mismo. Durante años, quizás décadas, has definido tu valor a través de los ojos de otros. Has buscado validación externa para sentirte completo. Pero la verdadera liberación llega cuando descubres que tu valor es intrínseco, que no depende de la aprobación de nadie más. Este proceso comienza con la autocompasión. Deja de castigarte por haber amado profundamente, por haber dado demasiado, por haber confiado en quien no lo merecía. La capacidad de amar es un regalo, no un defecto. El problema nunca fue tu amor, sino la dirección en la que lo orientaste. La liberación también requiere que reconstruyas tu identidad. ¿Quién eres cuando no estás definido por una relación? ¿Cuáles son tus pasiones genuinas, no las que adoptaste para complacer a alguien más? ¿Qué sueños habías guardado en un cajón porque no encajaban con la vida que creías que debías vivir? Uno de los ejercicios más poderosos es escribir una carta a tu yo del pasado, a esa versión de ti que estaba perdida en el apego destructivo. Agradécele por haber hecho lo mejor que pudo,
con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Perdónale por haberse perdido en el camino. Y luego, escribe una carta a tu yo del futuro, describiendo la vida que quieres construir, las relaciones sanas que deseas cultivar, la persona en la que te estás convirtiendo. La liberación no significa que nunca más vas a sentir dolor emocional. Significa que cuando lo sientas, no te vas a perder en él. Tendrás las herramientas para procesarlo, para aprender de él, para usarlo como combustible para tu crecimiento en lugar de permitir que te paralice. Una de las señales más claras de que estás en proceso de liberación es cuando puedes pensar en esa persona que te causó tanto dolor sin que tu estómago se contraiga, sin que tu corazón se acelere, sin que tu paz se altere. No necesitas odiarla para ser libre de ella. Puedes desearle lo mejor desde la distancia, sin necesidad de ser parte de su vida. La liberación te permite amar de manera diferente, ya no desde la carencia, sino desde la abundancia, ya no desde el miedo al abandono, sino desde la confianza en tu propia capacidad de estar bien contigo mismo, ya no como quien necesita ser completado, sino como alguien que está completo y elige compartir esa completitud. Viktor Frankl observó que quienes encontraban sentido en su sufrimiento no solo sobrevivían, sino que emergían más fuertes. Tu apego destructivo, por doloroso que haya sido, puede convertirse en tu mayor maestro. Te enseña sobre límites, sobre autoestima, sobre la diferencia entre amor y necesidad, sobre la importancia de mantener tu identidad en cualquier relación. La verdadera liberación llega cuando te das cuenta de que no necesitas a nadie específico para ser feliz, pero que eliges estar con quienes suman a tu vida, no con quienes la complican. Cuando entiendes que estar solo no es lo mismo que estar solitario. Cuando descubres que la soledad puede ser un espacio sagrado de autodescubrimiento en lugar de un vacío que necesita ser llenado urgentemente. Lo que sueltas no es el pasado, es la prisión que creaste a partir de él. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, acompáñame hasta el final porque tengo palabras finales de Viktor Frankl que pueden cambiar tu perspectiva sobre el dolor y darte la fuerza que necesitas para seguir adelante en este camino de liberación. Viktor Frankl escribió una vez: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Este es tu momento de transformación. Este es el momento en que decides si vas a seguir siendo prisionero de un apego que te destruye o si vas a elegir la libertad de construir una vida auténtica. Tu dolor ha sido real, tu amor ha sido genuino, tu entrega ha sido total. Nada de eso ha sido en vano si decides usarlo como la base para construir una versión más sabia, más fuerte, más consciente de ti mismo. El apego destructivo que tanto sufrimiento te ha causado puede convertirse en tu mayor maestro si eliges aprender sus lecciones. No tienes que llevar para siempre el peso de lo que perdiste. No tienes que definirte por las relaciones que no funcionaron. No tienes que cargar con la culpa de haber amado a quien no sabía valorar tu amor. Tu historia no termina con el dolor, apenas comienza con la sabiduría que ese dolor te ha regalado. La persona que te lastimó ya no tiene poder sobre tu presente. La relación que te destruyó ya no define tu futuro. El apego que te encadenó ya no determina tu capacidad de amar sanamente. Tienes el poder de escribir un nuevo capítulo, de construir relaciones que nutran tu alma en lugar de drenarla, de elegir personas que sumen a tu vida en lugar de complicarla. Viktor Frankl demostró que incluso en las circunstancias más extremas, conservamos la libertad de elegir nuestra actitud. Tú tienes esa misma libertad. Puedes elegir crecer a través del dolor en lugar de morir lentamente en él. Puedes elegir el desapego emocional como una forma de amor propio, no como una forma de frialdad. El camino hacia la liberación no es fácil, pero es posible. Cada día que eliges tu bienestar sobre el apego destructivo, cada momento en que priorizas tu paz mental sobre la necesidad de ser amado por quien no sabe amar, cada vez que dices no a lo que te lastima para decir sí a lo que te sana, estás eligiendo la libertad. Tu alma grita por paz,
es hora de escucharla. Es hora de abrazar el desapego no como una pérdida, sino como el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo. Si este video resonó con algo profundo en tu corazón, deja tu me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Suscríbete a este canal para continuar este viaje de sanación emocional a través de la sabiduría transformadora de Viktor Frankl. Activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que pueden iluminar tu camino hacia la libertad emocional. Déjame en los comentarios cuál fue la parte de este video que más tocó tu alma. Tu historia puede inspirar nuestro próximo contenido. Y si conoces a alguien que está atrapado en un apego destructivo, comparte este video. Tu acción puede ser la luz que necesita para encontrar su propio camino hacia la liberación. Escribe libertad en los comentarios para que sepa que llegaste hasta el final y estás listo para este cambio.